Bienvenidos a un nuevo Zoom de Fecera. Bien, sí. ¿Ya están? ¿Cuántos? Me da mucho placer estar viendo muchas caras conocidas ya de varios Zooms. Quiero agradecerle mucho a André Gateño, quien se contactó conmigo hace un tiempo. André, cuánto hemos trabajado para poder llegar a este momento, a este Zoom. Me da mucho placer presentar lo que sin lugar a dudas va a ser un Zoom que vamos a recordar y que va a valer mucho la pena. Helen, ahí de silencio que te estábamos escuchando. Simplemente agradecer y esperar que disfruten de un encuentro maravilloso. Estuvimos preparando durante mucho tiempo con Helen también el encuentro de hoy. Así que sin más que decir, André, la palabra es tuya. Los presento brevemente. André Gateño, presidente de la Federación Sefaradí de la República Argentina, Fecera. André, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Los jóvenes de Fecera, Carolina Arón, Gabriel Sasbón, Sebastián Saal y quien les habla, les agradecemos su presencia virtual en esta reunión. La memoria es una deuda que tenemos con los que nos precedieron en este trayecto que es la vida. Nos debemos al recuerdo de los mejores momentos, así como de los más tristes, ya que son el legado que nos dejaron quienes partieron. Hemos decidido que este relato sea un homenaje a nuestro muy estimado David Galante, quien el 27 de julio, a los 96 años, nos dejó. Este hombre, el único sobreviviente de Rodas en Auschwitz, cumplió con creces la misión que le solicitaron quienes compartieron con él esos años. Le decían: tú debes relatarle al mundo todo lo que aquí sucede. Así lo hizo, dignamente, y con el dolor que produce el no omitir detalles. Pero quien nos conducirá por otro camino de la historia de nuestro pueblo será Helen Gutkowski. Helen es socióloga. Su interés por el mundo y la cultura sefaradíes la han llevado a escribir el libro Érase una vez sefarad, donde, en base a intercambios grupales, ha logrado reconstruir distintos aspectos de la historia, de las lenguas y de las tradiciones de las diferentes comunidades. En su último libro, Querido país de mi infancia, le da presencia y voz a 30 sobrevivientes de Francia, algunos de ellos sefaradíes, que eran niños, adolescentes y jóvenes durante la Shoah y han llegado a la Argentina durante o después de la guerra. En el impacto de la Shoah en el mundo sefaradí, veremos con ella qué sucedió en las distintas comunidades sefaradíes del Mediterráneo durante la Shoah y cuál fue el impacto de esos años trágicos sobre el acervo cultural de estas. Con ustedes, Helen Gutkowski. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Andrés, por la presentación. Gracias a Fecera por haber propiciado este encuentro. Y gracias y felicitaciones a los jóvenes de Fecera. Me parece una excelente propuesta de empezar a entender mejor lo que ha pasado durante la Shoah y a ser parte de la transmisión, porque necesitamos seguir transmitiendo. Yo voy a aprovechar acá un segundito para una felicitación más distinta, que es para Ilan, el joven que maneja nuestro Zoom, porque se ha recibido hace 2 días de licenciado en Relaciones Internacionales, así que muchas felicitaciones, Ilan, y mucha suerte en tu porvenir. Gracias, Helen. Bueno, muchas gracias. Por eso quería saber el nombre. Simplemente, perdón, Helen, que te interrumpa. Sí. Los invito a todos, como estamos en comunidad, a que se puedan prender la cámara, a todos aquellos que por ahí se llaman iPhone, que se llaman Galaxy, que no tienen el nombre, que por favor se identifiquen así, si después quieren hablar o quieren hacer una pregunta,
podemos reconocerlos. Discúlpame, Helen, que te interrumpí. No, Me parece por súper favor. importante esto. Así que por favor están todos invitados, por favor, a ponerse la cámara y a identificarse. Adelante, por favor. Bueno, como dijo Andrés hace un ratito, cuando nos pusimos de acuerdo para hacer esta actividad, iba a ser un poco en homenaje a David Galante, a ese hombre emblemático de la comunidad sefaradí aquí en la Argentina, a ese sobreviviente que empezó a hablar muy tarde, casi a los 70 años, pero que desde entonces no dejó de hablar y de enseñar. Cuando nos pusimos de acuerdo, Andrés y yo, ni se nos ocurrió que hoy tendríamos que hablar en tiempo pasado de David, ya que, bueno, como lo dijo Andrés, falleció hace muy pocos días. Entonces va a ser un doble homenaje para él, el homenaje que teníamos pensado y en homenaje a su memoria. Y les voy a leer para eso unas palabras que él escribió en uno de los aniversarios que se conmemoran todos los años en el Templo Shalom, el día de la deportación de los judíos del Egeo. Él escribió algo así: los nazis no solo se llevaron a nuestros hermanos, también se llevaron nuestra identidad, nuestra dignidad y nuestras ganas de vivir. Tardamos muchos años en volver a sentirnos personas. Para ocupar nuevamente un lugar en este mundo y reinsertarnos en la sociedad, tuvimos que mantener alejado el dolor. El temor a sentirnos otra vez rechazados, si contábamos lo que habíamos visto y vivido, fue lo que nos obligó a encerrarnos en nosotros mismos y a refugiarnos en los afectos. De pronto, con la lista de Schindler y el archivo fílmico que Spielberg creó, el mundo pareció querer empezar a recordar. Nos sorprendió que la gente quisiera escuchar lo que en el fondo nunca habíamos olvidado. Fue como una segunda liberación. Nos estábamos liberando de nuestros temores, del horror y del silencio. David tenía entonces 69 años. Bueno, ¿quiénes son los sefaradíes? Yo supongo que todo el mundo lo tiene claro, pero así te voy a pedir, Ilan, que pongas el primer mapa. Los sefaradíes son los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492, y aquí vemos las distintas rutas que tomaron cuando los judíos de España que no quisieron convertirse al catolicismo huyeron y abandonaron la península. Para el sur, para el norte de África, para Portugal, para el sur de Francia y principalmente para el este, hacia el Imperio Otomano, que los recibió con beneplácito. Las principales comunidades sefaradíes, si podemos ver la otra diapositiva, las principales comunidades las van a encontrar aquí, tanto en los Balcanes como en Grecia como en Turquía. Bueno, después lo hablaremos en más detalles. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que aproximadamente 1 millón de sefaradíes, es decir, un número muy inferior a los ashkenazim. Y se encontraban principalmente en Grecia, en Turquía, en Bulgaria y la ex Yugoslavia, y en las islas del Egeo, donde eran pequeñas comunidades. Había obviamente sefaradíes en otros países, en Italia, en Francia. Muchos habían llegado también para buscar medios de vida durante el siglo XX, a principios del siglo XX. Muchos jóvenes de las islas del Egeo o mismo de Grecia habían intentado forjarse un futuro en África, en Rodesia y en el Congo belga. Pero nosotros hoy
nos vamos a dedicar a 3 o 4 comunidades. Las de Grecia, las del Egeo, Kos y Rodas, y, espero que me dé el tiempo, los sefaradíes que llegaron a Francia y Bélgica en los años 20-30 del siglo XX. Entonces, antes de empezar a ver en detalle lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Rodas, quiero decirles que estoy sorprendida, o sea, me sorprendí desde el principio y sigo sorprendida de la poca difusión, del poco conocimiento que se tiene entre los judíos en general, pero también entre los judíos sefaradíes, de qué fue, dónde fue, qué pasó en los años de la guerra en las comunidades sefaradíes. Mi sorpresa, por ejemplo, acá tenemos el libro que escribió David Galante en el año, hace pocos años, lo escribió con Martín Hassan, con su sobrino. En ese libro él relata, obviamente, su vida, sus experiencias de concentración. Yo lo conocí a David en un acto de Shalom. Yo ya había empezado el trabajo de mi libro Érase una vez sefarad. Hacía este libro con la intención de mostrar la vida sefaradí, que me parecía una vida muy distinta a la ashkenazí, una vida donde el sol, el cielo, el mar tenía mucho que ver. No había pensado, no se me había ocurrido, porque yo también ignoraba, no se me había ocurrido que en esos países también había llegado el nazismo y la Shoah. Y cuando estuve ese año en Shalom, el doctor Menashe, que yo conocía de CXF, me llamó y me dice, quiero presentarte a este señor, David Galante, que es el último sobreviviente de Rodas que vive en la Argentina. Y yo de pronto me sentí descolocada, un sobreviviente. Estábamos hablando entonces de la Shoah. Muy tímidamente le propuse a David de ir a verlo y de hacerle una entrevista. Resulta que David, ese año, era el año 1995, fue el primer año en que empezó a hablar. Y no lo hizo con cualquiera, lo hizo con el rabino de la comunidad Shalom, en aquel momento, Moti Maravi. Y yo fui simplemente la segunda persona con quien David habló. Ahí tengo el honor de mostrar ahí lo que me puso en la dedicatoria, que yo fui la primera persona que le ayudé, o sea, la primera después del rabino, que le ayudé a abrirse, a hablar, a contar. Eso por ahí lo podemos dejar, o sea, para que ustedes lo piensen para después. ¿Qué es lo que pasó con David? ¿Qué es lo que pasó con la mayoría de los sobrevivientes? ¿Qué es lo que pasó específicamente con los sefaradíes, los sobrevivientes sefaradíes y las familias de los sobrevivientes sefaradíes, donde, no digo todos, pero donde en muchas familias no se conoce bien lo que ha pasado? El segundo tema que me llamó la atención es, sí, podemos pasar la otra diapositiva. Ahora les explico de qué se trata. David, no, ahora estoy hablando de Jaime Vidal Cefija, que también falleció hace poco. Fue un gran lingüista, fue el hombre que seguramente más hizo en los años 50, 60, 80 para el renacimiento de la lengua judeo-española. Él también fue deportado a Auschwitz, era oriundo de Bélgica, fue deportado con su familia, vivió unas experiencias horrendas,
igual que David, igual que la mayoría de los deportados. Y cuando, después de unos años, una radio en Francia, Radio Cultura, lo invitó a volver a Auschwitz, a hacerle una entrevista en el lugar donde él había estado. Y allí, en esta visita que tuvo lugar, si no me acuerdo, en el 98, si no me equivoco, perdón, en el 98, él se dio cuenta que había 20 placas en Birkenau, todas con el mismo mensaje, escritas en 20 idiomas distintos. Esos 20 idiomas eran los idiomas hablados por cada una de las comunidades judías que habían sido exterminadas por los nazis, exterminadas o deportadas. No todas las comunidades fueron totalmente exterminadas, pero digamos que los idiomas hablados por los deportados. Y Jaime Vidal se dio cuenta en esa visita que no había ninguna placa, ninguna laja, como se dice en judeo español, escrita en el idioma de los judeo-españoles. Así que empezó una campaña, JJAA, judeo-español en Auschwitz, donde hemos participado acá desde la Argentina mucho, y finalmente se logró. Hubo muchas dificultades, no les fue para nada fácil lograr esto porque hay determinadas reglas, bueno, pero finalmente logró que esa placa se colocara, es la 21ª placa que dice, bueno, dice que este lugar, a ver, yo no veo bien, que este lugar donde los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres, de mujeres y de criaturas de varios países de la Europa, sea para siempre, para la humanidad, un grito de desespero y unas señales. O sea, es comprensible, no hace falta traducción. La placa fue inaugurada en el año 2003 con la presidencia de la señora Simone Veil, y es decir, que hace apenas 17 años que Europa, unida bajo la presidencia de la señora Simone Veil y de varios jefes de Estado, reconoció oficialmente a los 300.000 sefaradíes asesinados en la Shoah su calidad de víctimas del nazismo. Y finalmente, quiero hablar de otra cosa que me llamó la atención, siempre hablando de la poca difusión, del poco conocimiento que se tiene de la Shoah sefaradí, y es la siguiente, y pido disculpas si me equivoco, pero he tratado de averiguar desde varios lugares y he hablado estos días con mucha gente y más o menos estamos todos de acuerdo. Se trata del Museo de Washington, que se inauguró hace unos 25 años. Yo visité el museo 1 o 2 años después. Yo ya para ese entonces había trabajado sobre mi libro, sabía de que había habido Shoah en Rodas, en Grecia, en distintos países, y tuve la sensación de que no se le había dado lugar al tema de la Shoah sefaradí en el Museo de Washington. Yo entiendo que cuando uno visita un museo no puede ver todo, a lo mejor no lo vi todo, a lo mejor pasé de alto justo el lugar donde algo se decía, pero averigüé con varias personas y estamos todos más o menos dudando de lo mismo. O sea, digo eso porque el Museo de Washington es, creo, la máxima autoridad, por lo menos lo era en esos años,
De hecho, Jaime Vidal Cefija, del cual les estuve hablando hace un ratito, donó toda su biblioteca al Museo de Washington. Así que yo supongo que algo debe haber, pero bueno, lo iremos averiguando después. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que fue la Shoah. No hace falta que les diga qué fue el Holocausto o la Shoah, algo inconcebible, impensable. Una máquina de matar seres humanos. Las comunidades sefaradíes estaban ubicadas principalmente en lo que era el ex Imperio Otomano, Eretz Israel, Turquía, con varias comunidades importantes en Istambul, en Esmirna, Aydin, Ankara, Grecia y el Egeo, los Balcanes, la ex Yugoslavia, con Serbia, Bosnia, Croacia, Bulgaria, Rumania. Había comunidad en Italia, aunque no eran todos de origen sefaradíes, había también en África del Norte, principalmente en Marruecos, y más tarde, en los años 1920-30, en algunos países occidentales, como Francia, Bélgica y Holanda. Hoy nos limitaremos a Grecia, Rodas, Kos y Francia. Pocos saben que las pérdidas sufridas por los sefaradíes han sido aún más grandes que en porcentaje, estamos hablando, en porcentaje de población y en impacto cultural, que lo que ha sucedido con la Shoah de los Ashkenazim. ¿Por qué? Porque en los años anteriores a la Shoah, el idioma de los sefaradíes estaba pasando por su mejor momento. La prensa sefaradí era impresionante de activa, y por eso les puse ahí esa foto tesalónica donde se ven a un montón de chicos vendedores de diarios. Era una población pobre y los chicos se ganaban unos pesitos vendiendo diarios. Llegó a haber unos 300 periódicos en las distintas comunidades sefaradíes antes de la guerra. Algunos estaban escritos en francés, otros en italiano, otros en judesmo. El judesmo o judeo-español es el idioma hablado, el idioma vernáculo de los sefaradíes, a no confundir con el latino, que es el idioma que se utiliza para los textos sagrados y la enseñanza. Perdón, un minutito. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial se estaba produciendo el paso de la literatura oral y anónima a la literatura de autor. Se estaba creando una tradición teatral muy rica, una poética muy elaborada. Realmente, principios del siglo XX, hasta antes de la guerra, fue, si podemos decir, la época de oro del renacimiento de la cultura sefaradí. Tenían una rica narrativa, en fin, todo eso recibió un golpe mortal con la Shoah, ya que se calcula que solo quedaron 10% de los hablantes de judeo-español vivos después de la Shoah. O sea, para que ustedes entiendan bien, ese cálculo, o sea, fue hecho por algunos entendidos, entre otros Jaime Vidal Cefija, el judeo español. El judeo español casi recibe un golpe mortal, o lo recibió, con la Shoah, ya que 90% de las personas que lo hablaban falleció en la Shoah.
en 5 años. En 5 años los sefaradíes perdieron el 90% de la población capaz de escribir, de transmitir, de crear en judeo-español. Por eso es que costó muchísimo volver a levantar esa posibilidad de hablar y de escribir y de hacer, digamos, teatro o novelas en judaísmo. Pero se está dando. Ahora se está dando, ha llevado unos cuantos años, pero se está dando. Bueno, ahora si les parece vamos a pasar a Rodas. Rodas y Kos, o sea, vamos a hablar de las dos islas, pero primero voy a hablar de Rodas. Rodas y Kos pertenecen a las islas del Dodecaneso, que son las islas que están marcadas ahí con el círculo azul. Pertenecieron hasta el año 1912 a Turquía. El año 1912 es cuando termina la Primera Guerra Balcánica. No me pidan muchos detalles, yo no soy historiadora, sé que fue una guerra con Bulgaria, y en esa guerra las islas del Dodecaneso pasaron a manos italianas. A Italia le interesaba sobremanera quedarse con estas islas porque de esta manera les evitaba el paso de Turquía hacia Tripolitania, que está ahí más al sur, y entonces era como resguardar su propiedad en Tripolitania. De hecho, Italia instaló en las islas del Dodecaneso una base naval sumamente importante que llegó a tener unos 40.000 soldados durante la guerra ahí. Los coslíes y los rodeslíes eran también descendientes de judeo-españoles, de gente descendiente de España. Habían vivido como ciudadanos turcos durante muchos siglos. Estaban, digamos, viviendo muy armoniosamente en estas islas, a pesar de que no eran para nada lugares de riquezas, pero el entorno era, digamos, favorable y había una convivencia notable con los musulmanes y también después con los italianos. No había mayores problemas. Pudo haber alguna que otra vez algún problema, pero en general no había problemas. Ya que estamos hablando de convivencia, y para no olvidarme, lo voy a decir enseguida porque tengo miedo de olvidarme, en Rodas la convivencia con los musulmanes era tan natural, tan armoniosa. Les voy a citar 2 ejemplos. En Pesach, los almacenes judíos que vendían hametz cerraban el negocio durante los 8 días y entregaban la llave del negocio a un amigo musulmán. Es decir, que el musulmán se transformaba en custodio de la ley judía. Me parece algo muy bonito. Por otra parte, y ya no tan bonito como tema, cuando los alemanes entraron a Rodas y que la comisión Rosenberg, de la cual vamos a hablar ahora, empezó a robar todas las riquezas en libros incunables que había en el Egeo, la Torá del templo Shalom de Rodas, que ya se había salvado de la Inquisición, era un tesoro ya de por sí, esa Torá fue escondida en la mezquita de Rodas. Eso me parece que vale la pena comentarlo. Esa Torá vino después, llegó a Buenos Aires con el rabino Mordó,
estuvo en Shalom, de Shalom, y actualmente se puede ver en el museo, en nuestro nuevo, renovado Museo del Holocausto de Buenos Aires. Bueno, eso era un paréntesis que yo hacía, y les cuento entonces que estas islas, que tanto Kos como Rodas, que estaban bajo dominio de los italianos, durante los primeros años, digamos, desde que Italia firmó las leyes raciales en el año 1938, se podía temer de que iba a cambiar la convivencia con la gente local. Pero los judíos que vivían tanto en Rodas como en Kos pensaron que iban a estar a salvo porque los italianos no tenían tradición de antisemitismo, ni se les cruzó por la idea de que las leyes raciales iban a ser puestas en vigor también en las islas. Se equivocaron. Las leyes raciales llegaron al Egeo. Algunas autoridades italianas se hicieron los sordos y los ciegos, no hicieron nada contra sus conocidos judíos, pero otros sí se tomaron el trabajo a pecho, y ya desde el principio hubo varias leyes, como por ejemplo que no podían tener ya radios, se les sacó las radios, se les sacó las bicicletas, se les sacó la posibilidad de tener empleos, ciertos empleos. En fin, las cosas empezaron a ponerse un poco preocupantes y terminaron terminaron siendo muy preocupantes cuando Mussolini firma el acuerdo con Hitler. Porque, bueno, por más que la gente del Egeo recibía pocas noticias del mundo, sabían que si Hitler llegaba a la zona iban a estar con muchos problemas. Entonces la gente de Rodas, en Rodas, no le dije, pero en Rodas había más o menos 5.000 personas antes de la guerra, 5.000 rodeslíes. Muchos habían emigrado antes, como les dije, al Congo, a Rhodesia, pero cuando se empezó a vislumbrar la posibilidad de que iban a llegar los alemanes, muchos intentaron irse de Rodas, de hecho se fueron, pudieron partir 3.200 aproximadamente rodeslíes, y cuando llegaron los alemanes solo quedaban 1.800 judíos en la isla de Rodas y muy poquitos en la isla de Kos. En Kos, les quiero decir, yo supongo que en las dos islas pasaba lo mismo, pero de Kos tengo el testimonio de José Menashe, que nos habló de cómo el fascismo trató ¿cómo se dice?, de hacer que los jóvenes se plegaran a ellos, ¿no? A ver, yo voy a buscar cómo se les decía a los jóvenes. Mientras, Helen, voy mostrando un poco cómo era la judería de Rodas. ¿Te parece? Dale, sí, porque en realidad ahora esto... Bueno, volvemos un poquito para atrás. Perfecto. Sí, pone la foto que mostraste. Ahí va. Sí, vamos a terminar con la vida armoniosa de Rodas, ¿no? Allí tenemos un casamiento de una de las señoras de mi libro, Rebeca Franco, es del año 32, creo, esta foto, y imagínense que los casamientos tenían lugar en la judría misma, en la calle. O sea, el cortejo pasaba por todas las calles de la judría, se juntaba toda la gente del vecindario, todos festejaban y acompañaban a la novia hasta el templo.
A ver la otra que tenemos. Bueno, esos son una foto del Rodas actual, y a la derecha es una interpretación. Ustedes se acordarán de haber escuchado hablar del Coloso de Rodas. Bueno, el Coloso de Rodas está ahí dibujado como un fantasma, pero aparentemente sí fue una construcción que duró pocos años, 70 años, porque hubo un terremoto, pero era, digamos, para marcar la importancia del lugar como puerto. A ver después si tenemos otras fotos de Rodas. Irán, bueno, la judería, una callejuela, se puede ver tal cual es hoy. A ver, algo más. Bueno, eso es otro casamiento, y este es un poco más tardío, del año 35, pero todavía en el año 35 todavía había mucha gente en Rodas. El novio es uno de los jóvenes que había partido a Rhodesia a conseguir trabajo, a hacer fortuna, y había vuelto a la isla para conseguir novia. Se casó en la isla y después se fueron a Rhodesia con su novia, con su mujer, a vivir. Y así sucedía muchas veces. A ver, otra diapo. Este es el templo Shalom de Rodas, que es o sea, digamos que es la madre del templo Shalom de Buenos Aires. Está restaurado. Era el templo, si no me equivoco, había 2 sinagogas, creo que este era el más grande, no estoy segura. Pero bueno, podemos pasar. O sea, es de este templo de donde se sacó la Torá para llevarla a protegerse durante la guerra en la mezquita. A ver, otra. Bueno, estos son personas que vivían en Rodas, simplemente familias Arguete, Soriano. Alguien seguramente de los que están mirando la reunión podrán reconocerse. A ver, otra más. A ver, Irán. Bueno, y ahí llegamos a Kos. Bueno, de Kos quería comentarles que era una isla más chica, con una población mucho menor, y la población judía era muy pequeña en relación a Rodas. De hecho, en vísperas de la guerra había solamente 100 familias, 100 personas, perdón, 100 personas, según me dijo José Menashe. Y lo que yo les quería comentar del fascismo, que quería convencer a los jóvenes, adoptaron, digamos, un tema de propaganda para conseguir la simpatía de los jóvenes. Entonces los llamaban, conformaban grupos como The Boy Scouts, por ejemplo. Y bueno, acá les voy a leer, por ejemplo, lo que me dijo el hermano de José. Los mayores de 14 años eran incorporados en los vanguardistas, y después de los 16 pasaban a integrar las camisas negras. Pertenecer a estos grupos nos gustaba porque con nuestro uniforme de tipo alpino y el arma asignada a los más grandes, nos sentíamos importantes. Nos llevaban a los bosques a hacer ejercicios, las marchas y el esfuerzo nos sacaban de la monotonía, hacíamos picnic todos juntos y comíamos la pasta asciutta que muy inteligentemente nos convidaba el fascio. Es decir, que trataban de atraerse la simpatía de la gente de esta manera. A los chicos les gustaba, pero a los judíos y principalmente a la familia de José Menashe, se dieron cuenta de que las cosas se estaban poniendo mal cuando en el año 38 se prohibió la matanza ritual de los animales.
se prohibió cerrar los negocios el sábado, se prohibió tener sirvientas no judías, y tal vez lo que más asustó al papá de José fue que los chicos no tuvieron más acceso al colegio público. Entonces ahí decidieron que habría que abandonar la isla, y fue la única familia que salió de Kos antes de la guerra, muy poco tiempo antes de la guerra. Los demás pensaron que no iba a pasar nada, que eso era algo temporario, que había que aguantar, tener paciencias. Estas personas que habían tenido confianza, lamentablemente, fueron deportadas. Ya le digo, eran 100, 12 lograron irse antes. De estos 100 fueron deportados 84 y solamente 12 sobrevivieron. De Rodas y de Kos es más o menos, a ver si yo me olvidé de algo. No, claro, tengo que, estamos en Rodas, las cosas anduvieron más o menos, fueron más o menos soportables hasta 1941 con los italianos, pero cuando el reinado de Italia firma el armisticio en Europa con los aliados, Alemania se vuelve contra los italianos, hay batallas en el Dodecaneso, los alemanes toman injerencia directamente en Rodas, llega la comisión Rosenberg, de la cual les hablé antes, que era un organismo alemán que se dedicaba a la deportación, o sea, el especialista en la deportación de los judíos del Egeo. Allí, la comisión Rosenberg empezó a sacar todo lo que era valioso. Había muchos libros, había bibliotecas, muchos libros, rollos de la Torá, había objetos sagrados importantes, había incunables, había también joyas. Bueno, se llevaron todo. Y el 12 de julio de 1942 coincide casi con el 16 de julio en Francia de la Grande Rafle. El 12 de julio del 42 hay una convocatoria que los sorprende a los rodesíes, a los 1.800 rodesíes que quedaban en la isla, muy escueta, que la tiene que transmitir el rabino de la isla, se lo tiene que transmitir a sus amigos, a sus fieles, que se tienen que reunir todos en un edificio, la aeronáutica. Bueno, y allí estuvieron, o sea, la convocatoria fue el 23 de julio, el 25 tuvieron que estar en ese edificio. Aparentemente estuvieron 1 o 2 o más días ahí en el edificio, sin comida, sin agua, bueno, ya en condiciones que anunciaban algo tremendo. Eso me lo dijo Martín Hazan ayer, porque no tenía esos detalles. Me llamaba la atención de por qué había durado tanto tiempo ese viaje del puerto de Mandraki hasta Auschwitz, porque si salieron el 25 de julio y llegaron a Auschwitz el 12 de agosto, era como muy largo. Martín me explicó que no salieron enseguida, estuvieron estacionados en ese edificio, en el puerto de Rodas. Después vinieron 3 barcos para llevarlos al Pireo. Ese viaje, esa navegación duró 4 días. ¿Por qué 4 días? También me pareció mucho. Primero porque uno de los barcos se dirigió a Kos a buscar a los 100 o 84 koslíes que estaban ahí. Y no sé si es este mismo barco u otro de los 3 barcos que se fue a la isla de Leros, donde había un solo judío, y ellos lo sabían. Había un solo judío, pero igual lo fueron a buscar.
es un detalle que habla de, bueno, de la mentalidad nazi. No se querían perder a ningún judío. Así que esos 3 barcos navegando solamente de noche, porque la navegación estaba prohibida por los aliados. Por eso es que dura 4 días, llegan al Pireo. No me quiero imaginar en qué condiciones están llegando después ya de casi una semana. Son familias enteras, porque han hecho salir a los 1.800 rodezíes que quedaban de la isla. Llegan entonces al Pireo, ahí otra vez los bajan y los dejan durante 2 o 3 días en un lugar, siempre con muy poca comida, no sé cómo se arreglaba. Me imagino que mucha gente murió en el viaje, hasta que finalmente los meten en trenes que van a cruzar hacia el norte, hacia Auschwitz. Y ese viaje, que tampoco tendría que haber durado tanto tiempo, duró 6 o 7 días, porque, y eso me lo dijo Martín ayer, y claro, es muy lógico, las vías ya estaban en muy mal estado. Estamos hablando de 1944, la convocatoria fue hecha el 23 de julio del 44, no sé si no hice un error antes, pero bueno, si hice un error, vuelvo. La convocatoria fue el 23 de julio, lo llevaron al edificio el 25 de julio del 44 y llegaron a Auschwitz el 12 de agosto del 44. Es decir, que calculando 19 días, no me quiero imaginar en qué estado llegaron. Allí David dice que llegó con su papá, su mamá, sus 3 hermanas y su hermano. Sus padres fueron dirigidos inmediatamente a la fila de la selección. Sus hermanas fueron al campo de las mujeres. Su hermano fue llevado casi enseguida al campo de Bergen-Belsen y los 2 sobrevivieron y se reencontraron en Italia después de la guerra. Cuando uno le preguntaba a David por cómo pudo sobrevivir, él decía que fueron 5 meses solamente, entre comillas, y que pudo aguantar porque era joven, porque era fuerte, porque fueron 5 meses, pero sobre todo por la suerte, ¿no? Y eso es siempre lo que decimos, los sobrevivientes, quienes han podido sobrevivir es porque eran fuertes, eran sanos, pero además porque tuvieron suerte. Bueno, yo quisiera, porque no sé qué hora es, pero me temo de que se nos esté corriendo el tiempo, voy a pasar a Grecia rápidamente. En Grecia había 25 comunidades sefaradíes, las principales eran Salónica, Kavala, Ceres, Drama, Atenas, aunque en Atenas no había tantos. Como les dije antes, los alemanes llegaron. Acá estamos viendo, perdón, algunas fotos de Kos, ¿sí? Que no me quiero olvidar de mostrarlas. Allí en la primera, la foto de la izquierda, está la mamá de José Menashe, su papá y sus 2 hermanos. Él no había nacido todavía. Y están invitados, ahí están a pasar un día de verano, en la quinta del mufti de Kos. O sea, acá también tenemos una prueba más de la buena convivencia entre judíos y musulmanes. Y la foto de la derecha la puse, aunque no corresponde exactamente a Kos, pero son los bisabuelos de José Menashe, en la localidad de Milás, que está sobre la costa turca, a muy pocos kilómetros de Kos. Es interesante, una foto sacada seguramente a fines del siglo XIX o principios del XX tal vez, pero la
la manera en que están vestida esa gente no es la manera típica de los judíos de Turquía, son más bien occidentales, ya tienen como más un toque occidental. Hay otra foto de Kos, sí, creo que sí, hay una foto, a ver, eso es muy interesante, eso es la visita oficial de los reyes de Italia, que se ven en la primera fila, obviamente en el centro, y vemos como invitados importantes al papá de José, ahí donde está la flechita, el señor de sombrero, y a la mamá, ahí a la punta izquierda, la mamá y el hermano de José. Esa visita oficial de los reyes de Italia tuvo lugar, si no me equivoco, en 1932 o 34, y bueno, eso allí todavía la presencia italiana era algo que apreciaba mucho la gente de la isla. A ver más adelante, sí, tenemos una que muestra un picnic en la costa, bueno, la vida agradable de los coslíes antes de la guerra. Y creo que ahora pasamos, sí. Ahora, bueno, este mapa es para, digamos, vamos a ir ahora a hablar de Grecia. Tenemos, bueno, las principales ciudades donde había comunidades sefaradíes, Atenas, Salónica, Kavala, bueno, y todas las islas que hay, pero ya no vamos a las islas. A ver la otra foto. Bueno, por ahora nos quedamos con esta foto aquí. Y les cuento que las 25 comunidades más o menos que había en Grecia eran muy bien estructuradas, era una vida judía muy bien organizada, todas tenían sus colegios, sus sinagogas. En Salónica había 50 sinagogas, imagínense, en su mejor momento 120.000 judíos, había 50 sinagogas y oratorios pequeños. Había escuelas, había panaderías con su horno para matzá, había carnicerías kasher, había clubes, y eso es una de las fotos que les quería mostrar. Mire que en 1920-30 tenían una organización comunitaria envidiable, realmente envidiable. Este es un equipo de, no sé de qué deporte, se llama Maccabi, a lo mejor hay varios deportistas de varios deportes distintos, están de viaje a Salónica, no, es de Salónica, y, a ver, no me acuerdo, de Salónica, sí, en excursión a Atenas. Es el año 35. Podríamos pensar, si la ropa fuese un poco distinta, de que es algo bastante más moderno. A lo que quiero ir es que la vida comunitaria sefaradí en Grecia era muy adelantada en cuanto a vida comunitaria, cultural, deportiva, social. No solamente los clubes llamaban la atención, sino, por ejemplo, las organizaciones caritativas. Obviamente había gente rica y había mucha gente pobre, y los judíos cumplían al pie de la letra las leyes de la tzedakah, ¿no? Y todas las necesidades estaban tomadas en cuenta. Por ejemplo, había sociedades de mujeres que se ocupaban de conseguir o de confeccionar ajuares para las novias pobres, otras ajuares para los niños que iban a nacer en familias pobres, medicamentos, el Bikur Hoilim, que era el hospital de Salónica, trabajaba para la comunidad de manera muy solidaria. El que no podía pagar se lo atendía perfectamente. Había médicos muy generosos que iban a la casa, y médicos a veces no judíos también, que trabajaban para ese hospital, que a veces les dejaban los medicamentos a los
enfermos, y además también se sabe que muchas veces les dejaban algo de dinero. O sea, tenemos que tener en cuenta que era una vida judía muy linda desde el punto de vista de la armonía intracomunitaria. Había otras, ahora había, por ejemplo, asociaciones culturales, había bibliotecas, en fin, realmente algo que no creo que haya existido mucho en otras partes del mundo. Lo que yo he podido ver de la comunidad de Salónica en esos años 30, yo no sé si existían en muchas otras partes. A lo mejor sí, pero no me consta mucho. Bueno, vamos a tomar Salónica como punto principal de la Shoah. En Salónica, miren qué lindo, eso es la bahía de Salónica con la Torre Blanca. La Shoah llegó, bueno, como les dije antes, en el momento en que la vida de los judíos españoles se estaba dando a pleno. Y los alemanes lo sabían. Los alemanes lo sabían porque habían hecho sendos relevamientos de los bienes que tenían, tanto propiedades como riquezas, como bibliotecas, etc. Y lo primero que hicieron cuando llegaron los alemanes en el 41, después de pelearse con los italianos, fue mandar la Comisión Rosenberg a sacar, digamos, todo lo que podían encontrar de valioso en las comunidades judías de Grecia. A ver, no me quiero olvidar de nada, un segundito. Bueno, a ver. Sí. Los alemanes, como les dije, después de haber roto su alianza con los italianos, toman injerencia en la isla de Rodas, cuando antes estaban los italianos, y a partir de ese momento, del 41 al 42, del 41 hasta julio del 42, no hubo demasiado problema. O sea, sí se les confiscaron a los judíos las radios, ya no tenían radios, ya no tenían diarios, estaban aislados, no recibían noticias, pero había discriminación, no podían tener bicicletas, no tenían posibilidad, digamos, de reunirse, pero dentro de todo era soportable. Hasta que de pronto, en julio del 42, como les dije antes, me adelanté, sucede lo que sucedió 2 años más tarde en Rodas, la convocatoria. Y la convocatoria en Salónica fue destinada no a toda la población, sino a los hombres de 18 a 45 años, supuestamente para mandarlos a campos de trabajo. La convocatoria que tuvo lugar en la Plaza de la Libertad, sí, una contradicción, fue muy dramática, porque era en pleno verano, la plaza, hay una foto, ¿me podrías poner la foto, Irán? A ver, más adelante, esa. Ven esa plaza con toda esa cantidad de hombres, uno pegado al otro prácticamente, bajo el sol, no pueden moverse, no se les permite salir a pedir agua, nadie puede acercarse a darles agua, muchos se caen, y encima de eso
hay maltratos. En la foto de abajo ven, por ejemplo, un soldado alemán que les hace hacer, ¿cómo se llama?, sentadillas después de tantas horas de estar parado bajo el sol. Bueno, ya ese día los judíos entendieron que la cosa venía muy mal. Se llevaron a estos hombres y los judíos que quedaron en Salónica, que eran todavía muchos, eran 49.000, o sea, yo les hablé antes de la cantidad mayor de judíos que hubo en el mejor momento, que eran 120.000. Después, en los años 30, quedaban unos 90.000, porque había habido muchos problemas durante los primeros años del siglo XX, problemas que hicieron emigrar a muchos de los selaniklis. Pero en vísperas de la Segunda Guerra Mundial todavía quedaban 49.000 judíos. Ahí de los hombres, yo no sé cuántos se llevaron, y los demás judíos que quedaron en Salónica empezaron a ver sus libertades cada vez más cercenadas, hasta que unos meses más tarde se reciben la orden de reunirse todos en un barrio, que es el barrio Barón Hirsch, que nosotros conocemos ese nombre por otro tema, las colonias. El Barón Hirsch había hecho un hospital allí. Bueno, los alemanes deciden hacer de este barrio un gueto y eligen ese barrio porque está cerca de la estación de tren. Entonces lo cercan, como todos los guetos, no se va a poder salir, y allí meten sí, a la fuerza prácticamente todos los judíos que quedan en Salónica. Bueno, las condiciones, ni hablar de cómo eran las condiciones, no sé cuántas personas estuvieron viviendo ahí durante unos cuantos meses. Obviamente las instalaciones no eran suficientes, no había comida, había hambruna directamente, no estaba previsto un mínimo de comida, un mínimo de higiene. Pronto hubo piojos, tifus, sarna, y muchos murieron de hambre en el gueto mismo. De las personas que yo tengo en mi libro, el señor Algaba, la familia Algaba, ellos estuvieron metidos, o sea, presos en ese gueto, pero era gente de dinero, conocían, tenían, o sea, muchas relaciones comerciales, y el señor Algaba pudo lograr combinar con distintas personas griegas que de a poquito hizo salir a la mujer, a él y a su hijo. Y se fueron, digamos, a esconder en la parte alta de Salónica, creo que se llama de las 7 torres, y pudieron vivir ahí hasta el final de la guerra. 600 días, creo que fueron 600 días escondidos, con nombres falsos y, en fin, enseñándole, como lo que pasó en Europa, enseñándole al chico Andrés, de 3 años, que no tenía que decir que su mamá se llamaba así, que su papá se llamaba así. Bueno, el gueto va a empezar a vaciarse. El primer convoy va a salir el 15 de marzo del 43. Sale el primer convoy de la muerte del gueto con 2.800 personas a bordo. Imagínense, 2.800 personas. ¿Qué convoy podía ser? De Francia, que ya los trenes eran súper llenos, llevaban como máximo 1.100 personas. Acá tenemos a 2,5 veces prácticamente, 2.000 personas por convoy.
Y en los 5 meses siguientes se van a suceder 19 convoyes más hasta terminar de llevarse a los 45.000 judíos de Salónica. No me quiero imaginar cómo llegaron, cuántos llegaron. La mayoría fueron destinados a la fila de la selección. Muy pocos se salvaron. De los 49.000 que salieron de Salónica, solamente volvieron 1.000. De otras ciudades pasó lo mismo. Yo en mi libro tengo la familia Ángel, que provenía de Kavala y de Drama, de 2 ciudades que hemos visto en el mapa un poco más antes. Los judíos de Drama y de Kavala fueron deportados, como todos los sefaradíes de Grecia, y encontraron ellos la muerte en las aguas del Danubio. No lo sé, no sé si fue un naufrago accidental o si fue pensado, o sea, si fue hecho a propósito, pero ninguno de los judíos de Drama figura como habiendo ingresado a Auschwitz. Ustedes saben que los alemanes anotaban todo. Ninguno de ellos figura como habiendo ingresado a Auschwitz y se sabe que los 2 barcos se hundieron. Después hubo judíos que vivían en ciudades pequeñas y que eran conocidos de sus vecinos, entonces trataron de buscar otros lugares para estar en lugares donde no los conocerían. Muchos se fueron a Atenas porque Atenas era como más seguro. No había muchos judíos, los que hablaban bien el griego podían pasar como griegos. Por ejemplo, el señor Ángel, de mi libro, estuvo viviendo en Atenas, pero también después se le hizo como que iba a ser peligroso y decidió él con su mujer y su hijo y su hija irse a la montaña, digamos en los alrededores de Atenas, donde estaban los griegos de la resistencia, y en la resistencia pudieron meterse ellos, o sea, los aceptaron, estuvieron viviendo en los pueblos donde estaban los muchachos de la resistencia, y estuvieron protegidos por ellos, inclusive el señor Ángel, que era farmacéutico, pudo ayudar con medicamentos, con cuidados médicos. Se calcula en total que los judíos sefaradíes de Grecia eran 49.000 en Salónica, 30.000 en las demás ciudades, o sea, casi 80.000, y de esos 80.000 habrán sobrevivido 1.000 de Salónica y tal vez 1.000 más, no lo sé exactamente. A ver qué tenemos como foto, Ilan. Tenemos las fotos anteriores y si no... Sí, anterior, por favor. Sí. Un segundito y ahí, sí. Ahí tienen los documentos. Bueno, un poco antes también. Un poco antes. Y bueno, acá nos habíamos quedado. Acá, exactamente. Bueno, simplemente para distendernos un poquito, es una callejuela del barrio judío de Salónica, a la izquierda. Las casas, la mayoría de las casas del barrio judío viejo, pobre, eran de madera. No lo dije, lo digo ahora. En 1917 hubo un incendio tremendo que arrasó con todo el barrio judío y más también, y 50.000 personas se quedaron sin techo. Eso fue uno de los motivos que obligó también a muchos judíos a emigrar en aquel momento, antes de la guerra. Ahí tenemos en el mismo barrio una familia judía, que los hombres todavía usan la fez. ¿Podemos ver la siguiente? Bueno, esto es interesante.
¿Por qué? Porque también habla de convivencia. Aquí ven a dos rabinos y a autoridades, esto es en Kavala, la ciudad de Kavala, de donde era oriunda la familia Ángel, y están esperando una visita oficial. No sé quién, pero los van a recibir tanto las autoridades oficiales de la ciudad de Kavala como los rabinos, ¿no? A mí me gusta poner el acento en eso, en los momentos en que podemos ver los judíos, digamos, en armonía con las demás personas del lugar donde viven. A ver, otra. Bueno, y esto es, bueno, para distendernos del todo, el señor Ángel, que hoy tendría, estaba calculando, hoy tendría 120 años, creo, es ese muchacho joven que está en la ventanilla del tren y se va junto con su flamante esposa de luna de miel a Corfú. Lo acompañan. Acá, fíjense lo lindo, los acompañan toda la familia, todos los chicos de la familia y seguramente algunos vecinos. En cambio, las dos fotos de la derecha no son tan optimistas. Es la foto de Ángel, de Jaime Ángel, de soldado, porque él tuvo que alistarse, obviamente, cuando los alemanes declararon la guerra a Grecia. Primero los italianos y después los alemanes, se alistó, fue soldado, y abajo, o sea, después cuando hubo ese choque entre alemanes e italianos, la mayoría de los soldados griegos desaparecieron de la vista, y abajo, para salvarse, ¿no? Porque era judío, así que corría doblemente peligro, y abajo está su documento falso. Es la misma persona, el mismo año, o más o menos, y aquí se llama de otra manera. Y ya no es soldado. A ver lo que tenemos después. Bueno, eso es lo que yo le mostraba. Ya pasamos a la última diapositiva de todas. Bueno, la última, mostrámela, por favor. Bueno, yo quería terminar eso de la deportación de los judíos de Grecia y del Egeo con ese poema de un poeta ashkenazí, pero sirve para todos. Es el de Katzenelson, y dice así: yo soy el hombre, yo soy aquel que observó, aquel que vio cómo prendían a mis hijos, a mis mujeres, a mis hombres, y los arrojaban en los carros como piedras, como leños. Bueno, con eso termino la parte de Grecia, y si nos da un poco el tiempo, como andamos de tiempo, puedo hablar un poquito de los sefaradíes de los países occidentales, de Francia principalmente. ¿Cómo estamos con el tiempo, Irán? Estamos hablando ya hace casi 1 hora y cuarto. Veo que hay mucha gente prendida, todavía hay gente que se sigue sumando. Mientras tanto, aprovechá, toma un vaso de agua, tranquila, Helen, que has hablado un montón. Si querés hablar un ratito y después le damos un espacio a las preguntas, que me imagino que hay gente que ha mandado preguntas por el chat, mismo también gente que ha preparado alguna que otra pregunta para hacerte. Así que si querés brevemente tocar el tema, me parece que es propicio. Bueno, muy brevemente y ya sin fotos, vamos a tratar de, aunque es un tema largo, por supuesto, voy a tratar de resumirlo. Como les dije, muchos sefaradíes de la cuenca mediterránea abandonaron Grecia, las islas del Egeo, Turquía principalmente, en los años 20, 30, no por las persecuciones, como sucedía entre los ashkenazim, sino porque, sobre todo, el tema acuciante era la pobreza, la falta de oportunidades para estudiar y para trabajar. Así que muchas familias llegaron a Francia en los años 20, 25 y 30, entre ellos la familia del señor Gateino y de muchos otros.
había 35.000 sefaradíes en Francia antes de la guerra. Les recuerdo que, bueno, todos ustedes no han visto el Zoom anterior que hicimos con Mario Sinay y Graciela Kinich. Allí hablaba de la situación de los judíos en la Francia ocupada. No mencioné lo de los sefaradíes. Acá, digamos, lo vamos a tratar de mostrar un poquito. Sobre un total de 340.000 judíos que vivían en Francia antes de la guerra, había 35.000 sefaradíes, más o menos 10%. 5.300 de estos sefaradíes fueron deportados. La proporción es menor que la de los ashkenazim, ya que los ashkenazim fueron deportados 76.000 sobre 310 más o menos. Los judíos sefaradíes que vivían en Francia provenían de 12 naciones diferentes, pero la mayoría de ellos habían sido sujetos, ellos o sus padres, del Imperio Otomano. ¿Por qué eligieron a Francia principalmente o a Bélgica? Porque muchos de ellos habían tenido la oportunidad de estudiar en las escuelas de la Alianza Israelita Universal, que era una escuela fundada por intelectuales franceses. Bueno, explicaremos en otro momento por qué, pero se enseñaba el francés y la cultura francesa. Esos judíos llegados a Francia en los primeros años, en las primeras 2 generaciones, conservaron sus rasgos culturales, sus ritos, que los conservan hasta el día de hoy, y su idioma, pero no trataron en especial de pasar su idioma, de transferir su idioma, de enseñarlo a sus hijos, porque la idea de ellos era que sus hijos pudiesen integrarse lo más rápidamente posible a la sociedad francesa, y pensaban que para ello no era bueno que hablasen el judeo español. Los judíos que habían llegado con algo de dinero pudieron instalar empresas, comercios, pero la gran mayoría no tenía dinero y tuvo que, para poder vivir, hacer pequeños trabajos, pequeño comercio, las ferias ambulantes, pero bueno, podían vivir y mejor ya que en sus países de origen. Lamentablemente, la crisis del 29 vino a golpear fuertemente y cuando hay una crisis siempre se suele culpar a los judíos. En este caso no fue diferente. Culparon a los judíos de sacarle el trabajo a los franceses. Había antisemitismo, había una prensa antisemita. Sin embargo, en el 36 fue elegido Léon Blum, judío, como primer ministro, y eso pareció ser el principio de una nueva era en Francia. Lamentablemente no duró. Estamos en el año 38, Alemania firma el Anschluss con Austria, es decir, la anexa, y a partir de ese momento la agresividad de Alemania se hace mucho más patente en toda Europa. Cuando estalla la guerra, en el 39, con la invasión a Polonia, Francia declara la guerra el 3 de septiembre a Alemania. Los primeros meses no pasa mucho, pero finalmente en mayo del 40, la maquinaria de guerra alemana empieza con toda su fuerza, invade Holanda, Bélgica, Luxemburgo y pocos días después Francia. Eso lo vimos hace poco en el otro Zoom. Se instala un gobierno títere, no tan títere como un gobierno colaboracionista. En realidad no fue un gobierno títere, lo hicieron, o sea, de voluntad propia, ¿no? No es que la Alemania los obligó a hacer, sino que
el gobierno de Vichy, con el maréchal Pétain en su cabeza, fue claramente colaboracionista y antisemita. Entonces, desde el principio hay, les voy a leer algunas de las medidas que limitan absolutamente la vida de los judíos en Francia, tanto los ashkenazim como los sefaradim. Revisión de las naturalizaciones ya acordadas, o sea, les van a sacar la naturalización a los que ya la tienen en Francia, también en Turquía, también en España. Va a haber un censo obligatorio, la posición del sello J de judío sobre los documentos, un estatuto de los judíos que define quién es judío, un censo de todas las empresas judías, que va a ser el paso previo a la arianización, es decir, a la confiscación, prohibición de ejercer la función pública, medicina, etc. Pronto la obligación de llevar la estrella amarilla, prohibición de tener radio, bicicleta, etc. Bueno, y muchas más. Pero lo que yo quiero decir que los sefaradíes que estaban en Francia no es que se los trató distinto por ser sefaradí. O sea, sufrieron los arrestos, sufrieron la prohibición, todas esas prohibiciones, igual que los ashkenazim, y cuando hubo redadas, cayeron en las redadas, igual que los ashkenazim. Bueno, no vamos a hablar de todas las redadas. Hay un tema que complejiza mucho esto, es que los judíos sefaradíes, muchos de ellos habían venido con pasaporte turco, pero Turquía en un momento dado retira la nacionalidad. Esas personas se vuelven apátridas, y una persona apátrida es mucho más indefensa, no tiene un gobierno que la pueda salvar o apoyar o defender. Todo un tema, es un tema que es difícil, digamos, de hablar en tan poco tiempo. Solo quiero que sepan que los sefaradíes, que eran 35.000, van a vivir momentos muy difíciles, muchos van a tener que esconderse. Los que van a ser arrestados y deportados, los 5.300, van a ser, lamentablemente, van a tener la misma suerte que los deportados ashkenazim, pero lo que les quiero también como insistir para la parte ashkenazí, los sefaradí, más o menos 20 y pico, a ver, es 35.000 menos, más o menos 28, 29.000 sefaradí de los 35.000 que había, pudieron salvarse en Francia. Y eso que Francia se sabe, fue un país antisemita, en parte, fue colaboracionista. Sin embargo, una gran proporción de judíos, tanto ashkenazim como sefaradim, pudieron salvarse gracias a que a partir de 1942, más o menos, los franceses que hasta ese momento no se habían preocupado demasiado por la suerte de sus vecinos judíos, se dan cuenta de que en esas redadas en que se llevan a tanta gente y que empiezan a llevar familias enteras y a chicos, esas redadas esconden algo más que el destino a un campo de trabajo forzado. Entonces, a partir del 42, muchos franceses empiezan a buscar la manera de ayudar a sus vecinos judíos. Muchos les van a conseguir escondites, muchos los van a recibir o los van a mandar a lugares fuera de las ciudades donde tienen familiares. Y muchas familias también van a recibir niños sin sus padres, porque los padres han sido deportados y han quedado solos. O sea, no solamente la población francesa
como personas, como familias, sino también algunas instituciones judías, y vuelvo a lo que yo siempre pongo como importante de saber, hubo muchas personas que se organizaron para salvar judíos, tanto judíos mismos como no judíos, y muchas veces trabajando juntos. Entre las organizaciones judías tenemos que mencionar principalmente a la OSE, Obra de Socorro a los Niños, a la WITSO, que conocemos todos, que salvó también a 2.000 chicos, la OSE a 6.000, y los EI, Éclaireurs Israélites de France, es decir, era como un grupo de boy y de chicas, scouts, judíos. Se los entrenaba a estos chicos en las prácticas de del scoutismo, y esos jóvenes muchas veces, cuando ya un poco más grande, se transformaron, se plegaron a la resistencia y pudieron ayudar a muchos otros judíos a salvarse. Eso es lo que muy resumidamente quiero contarles. También para no olvidarse, además de estas personas que ayudaron, tenemos que nombrar a 3 cónsules que hicieron mucho. Por ejemplo, el cónsul general de Portugal, Aristide Sousa Méndez, un cónsul honorario de Turquía en Lyon, Albert Routier, y un cónsul de España en París, Bernard Roland y Miota. Bueno, estos 3 hombres se jugaron su vida y su carrera, extendiendo visas durante noches y días para que judíos pudiesen salvarse. Eso creo que es muy poquito. De la familia, por ejemplo, hubo familias que tenían pasaportes turcos, que pudieron salvarse, algunos muy pocos, otros tenían pasaportes españoles, como la familia de André Gatteino. 440 judíos que tenían pasaporte español fueron repatriados a España en el año 43. Pero creo que la familia de André Gatteino se adelantó a eso. En mi libro, si mal no me acuerdo, hablamos de que el padre de André, Raúl Gatteino, sabía que tenía que tratar de escaparse de Francia lo antes posible, y lo lograron en el año 41, muy rápidamente. Pudieron ellos también pasar a España, porque en ese momento sus pasaportes españoles eran válidos, y los pasaportes turcos de su de su mamá y de sus abuelos eran turcos, y también en ese momento los pasaportes turcos eran, digamos, una protección. Ya después fue mucho más difícil, así que el hecho de salir, de abandonar Francia en el 41 con esos pasaportes, les salvó la vida. Si hubiesen esperado un poco más, a lo mejor les hubiesen sacado la nacionalidad española y la nacionalidad turca, y no hubiesen podido salir seguramente de Francia. Bueno, yo termino acá porque creo que es mucha información que les he dado de golpe. No sé lo que han retenido de todo esto. En realidad habría que hacerlo un poco más, digamos, por partes. Pero bueno, eso es lo que nos lleva a hacer la cuarentena, hacer lo mejor que podemos. Así que bueno, ahora si quieren darle lugar a algunas preguntas, con mucho gusto. Desde ya que sí, Helen. La verdad es que hemos sido más que privilegiados en escuchar. Has estado disertando durante 1 hora y media, y veo a la gente que no se ha movido de su casa. Seguí tomando agua, tranquila. La realidad es que es muy interesante, y sé que esto da para muchos encuentros.
pero me han llegado muchos mensajes de felicitaciones y agradecimientos, como así también mensajes con curiosidades que ya te voy a estar transmitiendo. Sé que también Bueno, hay gente de la Juventud de Fesera que tiene algunas preguntas puntuales para realizarte, simplemente para que tomes dimensión de desde dónde nos han estado escuchando. Me han llegado mensajes desde Puerto Rico, México, Colombia, Holanda, Israel. Si me olvido de alguno de los países, me lo pueden volver a mencionar, que voy a ir avisando. Pero te hago una pregunta, Helen, de lo que estuviste hablando. Me preguntaron si podrías repetir la cantidad de la población judía en Grecia antes de la Shoah, y si tenés idea, si hubo una influencia por parte de los judíos en la música helénica del siglo XX. bueno, la primera parte te la puedo contestar. La segunda, no sé. La población judía total de Grecia, me piden, ¿no? Antes de la guerra, ¿sí? Bueno, ponele que había en los años anteriores, es decir, 38, 39, había 49.000, 50.000 personas en Salónica y 30.000 más entre las ciudades más importantes, Atenas, Drama, Kavala, Yanina, Volos, ¿no? Podría haber en total en Grecia tal vez unas 100.000 personas judías. Perfecto. Entonces, ahora sí, para cerrar con las preguntas desde el chat y pasamos para empezar a terminar. Sí, lo de la música, a ver, repetime, yo no soy para nada... La influencia de los judíos en la música helénica del siglo XX. Si tenés idea, si existió, si no existió. Esa fue la En pregunta. la música helénica en particular no te sabía decir, pero eso me remite a otra cosa, a la música de Bulgaria, por ejemplo. Yo sé que cuando trabajaba sobre la comunidad búlgara, ahí descubrimos con la persona que yo estaba entrevistando, Becky Samuelov, que el canto litúrgico que se seguía en los templos, en las sinagogas en Bulgaria, tenía mucho que ver con el flamenco español. De Grecia no tengo, pero hay gente que sabe mucho más que yo de eso. Perfecto. Y la última pregunta es si además de la prensa escrita, si hubo alguna incursión en radio en aquellos tiempos en idioma judeo-español. No me han mencionado radio, no, yo sé que había mucho movimiento literario, teatro, radio. La radio, en aquellos años, la radio, había folletines que se seguían por radio y por diario también, pero bueno, eso es un tema que podemos averiguar. Vamos a averiguar. Perfecto. Y ahora sí abrimos el espacio a las preguntas. Carolina Arón, adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, Helen, ¿cómo estás? Gracias por tu presentación, la verdad que fue súper interesante. Yo tenía una pregunta para profundizar un poco más sobre el tema de la resistencia y cómo fue la participación de los sefardim en la resistencia durante la guerra. Bueno, yo en la misma Grecia no he escuchado hablar particularmente de resistencia judía. Sé, por ejemplo, que algunas personas, como el señor Ángel, hacían lo que podían. Por ejemplo, él estaba metido en una comunidad de resistentes en las montañas, y cuando necesitaban mandar a alguien al pueblo a buscar carbón o a buscar alimentos, él iba. O sea, él era un ayudante, si querés, sabiendo que también lo podían arrestar. De hecho, un día me acuerdo, un día se encontró en la ciudad donde él iba
para esas cosas con un conocido de la escuela y se ponen a hablar, y resulta que ese hombre, que fue su amigo, su conocido en sus años de colegio, le dice que trabaja de traductor. ¿Y para quién trabaja de traductor? Para la Gestapo. Se encuentra entonces con un hombre griego que trabaja con la Gestapo y el hombre en cuestión sabe que él es judío. Y ahí Jaime se la ve negra. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a denunciar? ¿Qué me va a hacer? El hombre este no solamente no lo denuncia, sino que lo agarra aparte y discretamente le pone no sé cuánto dinero, o sea, una moneda de oro, le pone en su bolsillo y le dice, la vas a necesitar más que yo. O sea, había personas que trabajaban para los alemanes por necesidad. No quiere decir que hayan sido, digamos, de tendencia, de su tendencia. Mucho más de Grecia no te puedo decir, pero sí te puedo decir de Francia, ¿sí? En Francia, la resistencia, o sea, la conozco un poco más porque ya la he visto entre los Ashkenazim, y cuando estaba preparando la reunión de hoy, he leído algunas cosas donde yo, por ejemplo, les éclaireurs israélites, de los cuales hablé antes, esos Boy Scouts, si quieres, judíos, que se dedicaron mucho a ingresar a las filas de la resistencia. Entre ellos hubo varios sefaradim. Yo tengo una lista, acá no la tengo, pero sé que hubo un tal Florentin, hubo, bueno, no recuerdo y no les quiero hacer perder tiempo, pero inclusive mujeres, por ejemplo, una resistenta famosa que se hizo llamar Colibrí, o sea, su nombre de guerra era Colibrí, era una chica sefaradí. Bueno, si les interesa, puedo buscar, en algún momento les mando, digamos, un resumen, pero sí hubo movimientos. No, obviamente que no fue apabullante como movimiento. No te olvides que la situación era muy difícil, o sea, para poder estar en la resistencia, se jugaban a la piel, o sea, se jugaban el pellejo directamente. Los alemanes no contemplaban nada. A propósito, mira, me olvidé de algo que voy a decir ahora, que tiene que ver con Rodas, con David Galante y con Auschwitz. David Galante fue testigo de lo que es la resistencia, lo que pudo haber sido la resistencia, nada menos que en el campo de Auschwitz. ¿Y cómo fue? Ustedes saben lo que son los Sonderkommandos. Los Sonderkommandos eran los hombres judíos que los alemanes obligaban a trabajar en los hornos crematorios, a sacar los cuerpos, a meter y a sacar los cuerpos. Bueno, estos muchachos, hombres, muchos de ellos eran saloniclís, porque se decían que los hombres de Salónica eran más grandes, más fuertes, tenían más fuerza. Muchos de ellos eran de Salónica. Un día David anduvo por allá, se dio cuenta por los triángulos que llevaban encima, que era un hombre griego, le habló en chudesmo y le preguntó qué hacía, por qué estaba mejor que otros. El hombre le explicó y le dijo, nunca más vuelvas por acá, ¿no? Porque esos hombres del Sonderkommando sabían que ellos estaban ahí con comida relativamente buena para tener fuerzas, pero que no iban a salir vivos. O sea, se sabía que ninguno de ellos salía vivo. Por eso. Y entonces esos Sonderkommandos, algunos de ellos, se pusieron de acuerdo con algunas chicas ashkenazim que trabajaban en una fábrica de municiones,
Las chicas trajeron durante varios días pólvora en los dobladillos de sus ropas, y con esa pólvora, juntando un poco cada día, un poquito, eran 3 chicas, si yo no me acuerdo mal, y los saloniclis en cuestión lograron armar, no sé, una bomba casera, algo, y lograron hacer saltar un crematorio. Eso es resistencia con palabras mayores, en el lugar peor, y el castigo fue tremendo. Después de torturarlos, los colgaron a los 3 Sonderkommando y a las 3 chicas, los colgaron y dejaron sus cuerpos colgados en la plaza donde se hacía el apel todos los días. O sea que los prisioneros tenían que pasar delante de estos cuerpos que colgaban durante varios días. Y David dijo que embrutecidos que estaban, que ya no había humanidad ni en ellos mismos, porque pasaban delante de esos cuerpos y no podían hacer nada, ¿no? O sea, no había manera de levantarse, o sea, si te levantabas te mataban. O sea que resistencia hubo. Yo sé que hay muchos jóvenes y también no jóvenes que dicen, sí, ayer mismo hablando con una amiga de Francia, sí, pero no es comparable. No, la resistencia fue muchas veces imposible, pero aún imposible hubo gente que logró salvar a judíos, y hubo judíos que salvaron a otros judíos. Es otro tema, y lo podemos hablar en algún otro momento. Bien, mientras que la gente me está pidiendo tu contacto, si puede ser en un mail, tanto tuyo como el de Fecera, para seguir en comunicación, me pidió la palabra Mario Sinay, a quien le estoy otorgando en este momento. Si empieza a hablar lo vamos a estar escuchando. Me pidió la palabra para hacer algunos comentarios, y gente del público también me pidió, aprovechando que está Mario presente, que pueda... Obviamente, A todos, es un lujo. Realmente. Es un lujo tenerlo a Mario Sinay, así que bienvenido. Así que mientras que vos respirás un poco, venimos hablando casi 2 horas. Le doy la palabra a Mario para que luego sí, después una persona del público pueda hacer una última pregunta, y ya tanto vos como André puedan cerrar el encuentro de hoy. Así que Mario, adelante, te estamos escuchando. Bueno, primero, excelente, Ellen, excelente tu presentación, lindo escucharte. Un tema tan importante, un tema olvidado, y bueno que lo haces nuevamente surgir para que todo el mundo lo sepa y lo conozca. En referencia a la resistencia, quiero decir, primero tú hablaste de la rebelión del Sonderkommando del Crematorio 4, que ocurrió el 7 de octubre de 1944, y efectivamente por lo menos la mitad de los que se rebelaron eran judíos de Salónica. Además hubo 13.000 soldados judíos en el ejército griego, y de ellos 631 murieron en combate. Hubo muchísima resistencia partisana en todos los Balcanes, que eran sefaradíes, y en la misma Grecia. Y si me permite, quisiera mencionar 3 nombres, solamente muy cortitos. La más, quizás no conocida, pero la más importante quizá de todos, la única mujer judía reconocida como héroe de Yugoslavia, es Estrella Obadia, con su sobrenombre de combate Mara, de Macedonia, de Yugoslavia. En la misma Grecia teníamos el caso de Sara Yoshua Fortis, capitana Sarika de Salónica, héroe de Grecia, y también el caso de Rosa Papo de Yugoslavia, una médica que después de la guerra se convirtió en la primera mujer mayor general en el ejército yugoslavo. Solamente para mencionar algunos de los casos de judíos sefaradíes que verdaderamente fueron resistentes, la resistencia de sefaradí durante el Holocausto. Y nuevamente, Ellen, divina la presentación, me encantó, mucho lo que aprender. Gracias. Gracias, Mario, también por lo que estuviste diciendo. André, ¿tenés ganas de decir algo? Sí, cómo no.
Bueno, antes que nada, agradecerles a quienes están presentes y agradecerle a Hélène. Realmente su disertación fue magnífica y la importancia para nosotros, y esto gracias al empuje de los jóvenes de FESERA, tratando de potenciar el tema de la Shoah sefaradí. Entonces esperamos con esto que poco a poco se vaya sabiendo que lo que se hizo, lo que se perdió, lo que se reconstruyó y lo que seguimos haciendo los sefaradíes para mantener la cultura y las tradiciones de nuestro pueblo. Así que muchas gracias a todos y esperamos reencontrarnos nuevamente. André, ¿tenés ganas de dejar por las dudas algún mail o algún medio de comunicación para que la gente se pueda comunicar tanto con vos como con Hélène? Sí, cómo no. El mío, bueno, si lo querés anotar ahí, es I de Inés, Q de queso, S de Susana, punto, André, sin la S, @gmail.com. Perfecto, ahí lo estoy por mandar, un segundito. Hélène, ¿el tuyo? ¿Tenés algún mail? Sí. Hélène, Sí, H-E-L-E-N-E, sí, G-U-T-K, sí. @gmail.com. Perfecto. Ahí están enviados los dos mails, porque sé que hay mucha Exacto. gente que me lo están pidiendo, Bueno, porque hay autores de libros, quienes una de las fotos que estuvieron mostrando. Hemos llegado casi a las 2 horas de la. perdón. No, por favor, como perdón, es necesario. La memoria es algo que se construye colectivamente y esto ayuda y mucho. Los datos precisos son fundamentales y de eso se ha tratado tu relato. A quienes me siguen, nos estaremos viendo próximamente el día miércoles. Tenemos un encuentro con el CIDICSEF. Agradecer nuevamente a André que se comunicó conmigo hace un tiempo y a todo FESERA por la oportunidad de acompañarlos en este encuentro. Y será hasta que surja nuevamente un encuentro de este estilo. Gracias, Hélène. Gracias, André. Gracias a Gracias todos a por haber vos participado, realmente. Así que si y querés, gracias a todos. Chao. nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta pronto.